Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Vamos a iniciar el día de hoy un estudio muy especial. Es controversial dentro de la misma iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que la doctrina básica del Evangelio en todos los evangélicos es la misma, pero hay diferentes opiniones en algunos temas trascendentales, sobre todo de actualidad. Y hoy tocaremos uno de ellos, que es la inseminación artificial, donde obviamente también va incluida la inseminación in vitro. Es importante que veamos los preceptos, los principios de la Biblia que establece Dios para el comportamiento humano, para la bendición de Dios sobre la raza humana, y especialmente en la Escritura que está escrita para el pueblo de Dios, que está escrita para la iglesia de Jesucristo, porque difícilmente, si también hay controversias dentro del pueblo de Dios, si también hay rebeldía y desobediencia en el pueblo de Dios, pues es mucho más común que la gente que no goza aún de la revelación divina por no conocer todavía a Dios en espíritu y en verdad, pues obviamente que no estén muy de acuerdo tampoco con algunos estatutos y preceptos morales de la Biblia que puedan aplicar a su vida, y que ahí sí es como podrían ser bendecidos. Repito, si en aquellos que conocemos la verdad tenemos algunas reservas en algunos temas, pues obviamente la gente que no conoce a Cristo mucho más. Pero este estudio va dedicado principalmente a la iglesia, a nosotros, al cuerpo de Cristo, aquellos que una vez nacimos de su espíritu y que le conocemos a Él en espíritu y en verdad, que Él es el centro de nuestra vida, que Él es el todo. Y que eso es obviamente cuando nacimos de nuevo, gracias a la sangre de Jesucristo que nos limpió de pecado, y gracias a eso que puso Dios el Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para que empezase a revelarnos la palabra de Dios, la verdad de Dios, el Evangelio de Dios, y nos empezase a guiar en sus caminos de justicia, y nos empezase a dar Cristo de su gracia día tras día, para ir creciendo en esa verdad, para ir viviendo conforme a esa verdad y parecernos cada día más a Él como nos estuvo aquí en la tierra, y ser hombres justos. Y no solo, que ya es mucha bendición ser justos por la justicia de Cristo, que esa es la única justicia en la cual somos justos, sino que ya nuestra manera de vivir sea en justicia y siendo justos en nuestra vida, para que así seamos obviamente un reflejo real y un testimonio vivo de ser hijos verdaderos del Dios Altísimo. Para tocar el tema de inseminación artificial, yo quisiera que viéramos varios puntos. Te iré poniendo en pantalla algunas fotografías, de lo cual haremos referencias. Quisiera entrar en el tema hablando qué es la inseminación artificial, para después entrar en los preceptos bíblicos en este tema. Veamos de inicio, quiero que veamos un video para introducir la práctica que hacen en muchas clínicas, en mucha gente, muchas parejas buscando este recurso para poder tener familia, y de lo cual veremos ahorita lo que la Biblia nos enseña. Pero veamos primero este video como introducción al tema y luego continuamos. La inseminación artificial consiste en la colocación de una muestra de semen previamente capacitada en el interior de la cavidad uterina de la mujer. De esta manera, se acorta la distancia que separa al espermatozoide del óvulo y facilitamos el encuentro entre ambos gametos. En el laboratorio de andrología, realizamos un espermiograma para valorar la capacitación de la muestra. Analizamos las características del semen, se realiza un recuento de espermatozoides y se observa su movilidad, tamaño y densidad. Una vez comprobamos que la muestra es apta y se ajusta a los parámetros necesarios, la conservamos en el laboratorio para tenerla lista para la inseminación artificial. Por otro lado, a la mujer se le realiza una estimulación suave de los ovarios. Esto es necesario para aumentar las posibilidades de éxito. Este proceso dura unos 12 días, en los cuales a través de ecografías se observa el crecimiento de los folículos. Cuando estos alcanzan el número y tamaño adecuado, podemos realizar el tratamiento. 2 horas antes de la inseminación artificial, preparamos el semen. Una vez esté lista la muestra, introduciremos los espermatozoides capacitados en el útero materno para que tenga lugar el encuentro entre ambos gametos.
La inseminación consiste en introducir en el útero espermatozoides previamente seleccionados. Es una técnica sencilla e indolora que se practica en la consulta médica. En el caso de tener que utilizar el semen de un donante, este se selecciona a partir de las características físicas y previamente se realizarán los exámenes para confirmar que está en buen estado de salud. Una vez realizada la inseminación artificial, podrá volver a casa y esperar los resultados de la prueba de embarazo que deberá realizar al cabo de 14 días. Las posibilidades de éxito de esta técnica dependen principalmente de la edad de la mujer. Como pudimos apreciar en el video, ya hay técnicas científicas muy avanzadas para lograr contabilizar el semen, los espermas y poder contabilizar la salud inclusive de cada espermatozoide y saber cuál es la problemática en una pareja, si es la ovulación, el óvulo, si es el ovario, si hay quistes, cuál es el problema en las trompas de falopio, en la matriz, endometriosis, tantos problemas de salud que hay hoy en día y que eso evitan que las parejas puedan contraer un embarazo y tener familia. Muy bien, ya vimos la técnica que usan aquí en estas clínicas para lograr un embarazo. Ahorita veremos las estadísticas, qué porcentaje es el que se obtiene. Todo esto va a ser información introductorio para entender el tema en generalidad. Hablar del tema en cada área nos llevaría mucho tiempo. Lo voy a tratar de ser práctico, pero va a ser general, un poquito de todo para entender más o menos de qué estamos hablando, la problemática de esto, como la ayuda científica en esto y lo que opina la Biblia en medio de todo esto. Muy bien, te pongo en pantalla ahorita esta gráfica donde dice, consejo importante, ¿por qué la Biblia prohíbe la inseminación? O ¿por qué la Biblia puede prohibir o prohíbe con derecho y autoridad que alguien haga la inseminación artificial bajo ciertas circunstancias, que es las que vamos a ver ahorita en el desarrollo de todo el estudio y contextos? Pero aquí te pongo nada más los puntos de inicio. No deben participar en estos tratamientos toda mujer que no esté casada delante de Dios y los hombres, como lo establece la Biblia. Es decir, no pueden participar de inseminación artificial, no deben de participar según la Biblia, solteras, viudas, tampoco divorciadas. Es decir, como no tienen un esposo en ese momento, como no están casadas delante de Dios ni de los hombres, ante la ley de los hombres, no deben de nada. O sea, es decir, hay mucha gente que son viudas y no pudieron embarazarse y lo quieren hacer artificialmente porque no quieren volverse a casar con nadie, pero quieren tener familia. Eso es incorrecto, porque no es el prototipo ni es el diseño de Dios para la familia ni para la procreación. Pero eso lo veremos ahorita en los textos. Quiero hablar de lo que por qué y que te quedes hasta el final a los textos bíblicos. Vamos a ver las generalidades de la inseminación y de lo que el por qué prohíbe la Biblia. Punto 2. No deben participar en estos tratamientos ninguna pareja que utilice un semen extraño, que utilice una semilla que no le corresponde al mismo matrimonio. Tampoco deben participar cuando la inseminación, por ejemplo in vitro, involucre muchos huevos y muchos espermatozoides, es decir, que involucren varios gametos, varias concepciones fuera del cuerpo en una placa in vitro, y que de todas ellas una sea implantada la que mejor sea el más viable ellos en esa fecundación, y que según los científicos implanten a la madre, a su matriz, uno, y todos los demás sean desechados. Porque nosotros entendemos como cristianos que Dios es el que da la vida. Dios es el que pone el alma y el espíritu en la fecundación de dos células que van a empezar a formar un cuerpo. Pero al nosotros tener el compromiso moral de responder por cada embarazo que nosotros hagamos aquí, y los cristianos en conciencia de esta verdad de Dios, tenemos una responsabilidad de aquí hasta el cielo, de ser obviamente sabios y entendidos en el tema, porque in vitro están de alguna manera desechando la vida de otros posibles niños para obtener solamente uno. Es decir, van a manipular varias concepciones entre varios óvulos y espermatozoides para obtener solo uno. Eso también es prohibido. No se puede jugar con la maravillosa regalo de Dios de que nos otorga descendencia, hijos, que otorga la vida a través de nuestros hijos.
descendientes a través de nuestra familia. Muy bien, hablando de esto, te pongo aquí nada más una gráfica. Hay muchas páginas en internet de muchas clínicas que hacen inseminación artificial in vitro, como también dentro de la matriz. Y tú ves aquí que te piden los datos y todo para que te contacten. Te pongo otra página de otra clínica. Borré los teléfonos y los datos porque no me interesa promoverlas. Y no porque yo tenga algo en contra de ellos, sino porque este estudio es más que nada para enseñanza y para que te formes un criterio más amplio en el tema, más que andar promocionando algún tipo de clínica o algún tipo de práctica. Ahora, aquí en esta gráfica puedes ver que la inseminación artificial puede ser la conyugal, como decíamos, o puede participar un donante, un esperma de un donante, que dijimos que eso la Biblia lo prohíbe radicalmente porque la descendencia es para un matrimonio, no para participar una tercera persona. Y la inseminación artificial consiste también que se coloca ya en la matriz, algo que ya fue concebido pero fuera del cuerpo. La inseminación in vitro, perdón, la inseminación artificial es participar, colocar los espermatozoides, los mejores que escogen científicamente en el estudio, en la matriz, en el momento que ella ya está preparada en su ovulación y todo, en el mejor ambiente para que suceda el embarazo. Y in vitro significa que todo el proceso es fuera en una placa y ya teniendo ya el gameto, o sea, lo que viene siendo la fecundación, se introduce en la matriz. Entonces, son dos procedimientos diferentes. En esta otra gráfica te muestro porque las parejas con esterilidad de origen desconocido, parejas en la mujer que tiene problemas de ovulación, en los casos de alteración del nivel del cuello uterino, parejas que en el varón le presentan defectos leves o moderados en el semen a nivel de concentración como al nivel de movilidad, son de los problemas fisiológicos, anatómicos, y que dan problemas para que las parejas puedan embarazarse. Entonces te pongo aquí cómo es los problemas frecuentes en los cuales pueden participar en esta inseminación las parejas. Te pongo otra gráfica donde habla lo mismo, trastornos ovulatorios, son para los consejos de los científicos para usar in vitro, trastornos ovulatorios, o sea que no pueden usar inseminación artificial, trompas de falopio bloqueadas o dañadas, endometriosis, frecuento bajo de espermatozoides, problemas de espermatozoides como inmovilidad espermática. Esos son recomendados también in vitro, porque aunque coloquen espermatozoides del esposo, no van a poder moverse bien adentro, porque el recuento de espermatozoides es muy poco, no va a haber embarazo, y porque ella tiene problemas de endometriosis o las trompas están bloqueadas o dañadas, o hay trastornos ovulatorios, pues no va a haber óvulo para que ese espermatozoide sea colocado en la matriz. Es por eso que se usa in vitro, donde sacan ya un óvulo de ella y sacan un esperma de entre tantos de él para fecundar y hacer esta inseminación in vitro y después colocarlo en la matriz cuando ya está. Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Te pongo en la gráfica sin generar riesgos. Uno de los grandes riesgos que habla aquí es que puede haber trastornos genéticos en los niños concebidos mediante fertilización in vitro. Existe un nivel de probabilidad de daños congénitos. Y otra de los grandes riesgos es que dicen que el procedimiento es muy caro in vitro, el de in vitro es muy caro y que no siempre funciona, es muy poco el porcentaje que funciona in vitro. Y de ahí nosotros podemos entender el por qué no es algo que Dios estableció que se maneje la fecundación de esta manera. Repito, de aquí vemos las consecuencias. Hay grandes riesgos. Uno, que se gaste en un dineral y no siempre esté funcionando la fertilización in vitro. Y que también si sucede, existe un nivel de porcentaje de riesgo de malformaciones congénitas. Mas, sin embargo, en Estados Unidos hablan aquí unas estadísticas de éxito. Este es el promedio del éxito que tienen este tipo de procedimientos. El 37% de las mujeres menores de 36 años tienen éxito en el embarazo. Nada más el 28% entre los 36 y 39 años y el 13% arriba de mujeres de 40 años. Obviamente, entre más edad disminuye la probabilidad de éxito. Un 13% nada más en mujeres arriba de 40 años. Y el costo de la fertilización, lo pongo en pantalla también, es de $12,400 por cada ciclo. Hay parejas que hacen infinidad de ciclos y no logran fertilizar in vitro y no logran tener familia y se gastan un dineral y se decepcionan. Es por eso que la palabra nos orienta siempre a buscar a Dios, porque Él es el Todopoderoso, Él es el que hace a todas las mujeres
estériles las hace fértiles, como lo veremos ahorita. Pero estamos hablando obviamente de situaciones que acontecen y de las cosas que cómo debemos de ver en una perspectiva bíblica y qué debemos de cuidarnos los hermanos para hacer el procedimiento que Dios establece como prioridad, que es Él, su palabra y sus estatutos, la gloria de Él en cada familia, porque Él quiere dar descendencia a cada familia, que nos sometamos a Él. Pero en el caso extremo y nos apartemos también que tengamos de cuidado de no estar condenando a los hermanos según sea cada caso, y además los que incurran en algún error es Dios y ellos, y nosotros como siervos y nosotros como maestros nada más hablar de lo que la Biblia dice y lo que la Biblia permite en estos casos. Yo quiero entrar ya con los textos bíblicos y entrar con lo primero, cómo Dios establece el matrimonio, cómo Dios establece la familia, cómo Dios establece que haya hijos en una familia, cómo Dios establece que haya descendencia para la humanidad. En Génesis 2:24 dice la palabra, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Primero, Dios establece la gran base de toda la humanidad, que es la familia, a través de dejar al padre y la madre, salir de la casa de los padres, ambos, el esposo y la esposa, para ellos ya formar su propia familia y ser uno en la carne los dos, porque van a tener comunión íntima sexual. Cuando ellos son uno, siguen siendo dos espíritus y siguen siendo dos almas diferentes, que cada uno de ellos va a dar cuenta a Dios para salvación. La salvación es individual. Pero en el matrimonio se juntan precisamente para tener intimidad sexual, y en como Dios diseñó los genitales del hombre y los genitales de la mujer, los diseñó precisamente para la procreación y la multiplicación y la descendencia de hijos en los matrimonios. Es como embonan y es como exactamente está el diseño de Dios, y es como incluso hay placer y bendición en medio del matrimonio en este acto. Entonces, todas las demás matrimonios que ha inventado el hombre a través de su necesidad por estar lejos de Dios, y que la filosofía contemporánea de pensamiento de esta humanidad los aprueba y hasta en la ley los aprueban, nada tiene que ver con la ley de Dios, nada tiene que ver con la bendición de Dios, ni nada tiene que ver con el diseño creado aún en propia naturaleza en los cuerpos humanos como Dios nos creó. Por eso embona el hombre con la mujer exactamente en lo sexual, para hacerse una sola carne, y de ahí que nazca en el amor y en la bendición de Dios la descendencia de los hijos. Se unirá una mujer, un hombre no se puede unir a otro hombre, ni una mujer a otra mujer. Ahí no embonan sexualmente, ahí no hay procreación. Dice Marcos 10:8, y los dos serán una sola carne, así que ya no son más dos, sino solo uno, en carne. Génesis 1:28, y les dijo Dios, y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señorear de los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El principio de Dios de unirlos, de crear una familia, era que ellos fueran prósperos como matrimonio, prósperos como compañía, prósperos como amor y cuidado del uno al otro, características especiales que ponen el alma de la mujer, en el ser de la mujer, que no tiene el hombre, pero que el hombre necesita como esa ayuda idónea, esa ternura, ese cuidado, esos detalles como mujer que puede estar en varias cosas a la vez, en cuidar hijos, cuidarlo a él, las comidas, mil cosas, y el hombre totalmente con ciertas características que ella no tiene, la protección, la fuerza, la iniciativa, la templanza para decisiones como cabeza de familia. Dios hizo el diseño y como ese diseño debemos de regirnos quienes queremos estar bajo la bendición de Dios, que somos su pueblo. Entonces aquí era fructificar, era prosperar en todas las cosas, inclusive con familia, en esa forma multiplicarse, como también lo dice ahí. Entonces el diseño de Dios es que haya un matrimonio y que se multiplique, en pocas palabras. El diseño de Dios no es que no puedan tener hijos, porque eso no es fructificarse, eso no es prosperar en esa área ni multiplicarse. Entonces de aquí vemos que Dios tiene un buen corazón y que nos creó por amor, y en amor Él nos creó para que en el matrimonio tengamos hijos. Entonces, todo lo que no esté pasando ahí, Dios tiene nuestra solución al diseño original en Jesucristo. En Él tenemos que confiar y en Él tenemos que esperar, pero ya llegaremos a ese punto. Malaquías 2:14, con estos textos estoy introduciendo el origen de la familia y el origen de los hijos, el cómo es el diseño de Dios. Dice Malaquías 2:14, mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido tú desleal sacerdote?
siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Acaso no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues vuestros espíritus y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Muchas cosas podemos sacar de aquí, pero no me quiero llevar mucho tiempo. Lo voy a tratar de hacer rápido. Primero, cuando Dios remarca que en el espíritu seamos leales, es porque desde nuestro ser interior y desde nuestras entrañas, alma y espíritu, debemos tener la conciencia clara que el matrimonio es para siempre. Que aunque nos unamos en la carne seamos unos y aunque en espíritu seamos dos, nuestro compromiso y nuestro pacto con Dios y con nuestra esposa o con nuestro esposo es para siempre. Que todas las debilidades de carácter y los problemas de carácter son solucionables en Jesucristo. Todo es solucionable, inclusive hasta los más graves. Pero por nuestra falta de comunión con Dios y responsabilidad con Dios, por eso Él permite el divorcio en el adulterio solamente, en la lealtad pero solamente es la única cláusula. Bueno, pero ese es otro tema y es otra cuestión que se tiene que ver a fondo, todos los pros y contras. Ahora, aquí hablando de esto, también dice que el propósito para que Dios exigiese que sus sacerdotes se mantuvieran fieles con sus esposas y con ellas es que Él escogió que para que el esposo de ella tuviera descendencia para Dios. Es decir, Dios no escoge un matrimonio de Él en Jesucristo, esposo y esposa, para que escojan espermatozoides de otros varones o de otras personas o óvulos de otras mujeres para los espermatozoides de ese matrimonio, para que tengan y conciban in vitro bebés que no son de ellos dos únicamente. Dios no permite esto. Él tenía un propósito al unir un sacerdote y una mujer virgen en aquellos tiempos, y que ellos iban a hacer darle descendencia a Jehová en sacerdocio. Nosotros en Jesucristo, Apocalipsis 1:6 nos lo dice, que somos sacerdotes en Cristo para Dios. Tenemos la misma responsabilidad, ahora es espiritual, somos sacerdotes, es decir, todos los días le damos holocausto diario a Dios, encendemos nuestro altar con holocausto diario a Dios como lo hacían los sacerdotes, todos los días ministramos al pueblo o a la gente que está en nuestros trabajos y no conocen todos los días de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios para ellos, para que se acerquen a Cristo y se salven. Todos los días hacemos funciones de sacerdotes, ministrando incienso, aroma fragante a Jesucristo, a Jehová, que es el aroma de Jesucristo nosotros encendido para adorarlo, alabarlo, orar a Él, clamar a Él, interceder delante de Él. Somos sacerdotes, ministrando a Dios y ministrando a la gente. Entonces, nos compete. No podemos como cristianos sacerdotes en Cristo para Dios mezclar una tercer semilla que no sea la nuestra en un matrimonio, si acaso Dios permitiese, o si acaso la Biblia nos permitiese en circunstancias especiales entrar a este procedimiento. Ahora, dice el Salmo 127:3, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Para Dios es preciadísimo un hijo, para Dios es preciadísimo un alma y lo sabemos bien, tanto que Él se hizo hombre y vino y murió en una cruz por nosotros. Lo que merecíamos nosotros se lo llevó Él y lo sufrió Él por amor. Entonces sabemos lo preciado que somos para Él. Entonces un hijo es de mucho valor y de mucha estima para Dios. Por eso cuidar los preceptos de la Biblia, cuidar los estatutos y las formas y las ordenanzas de Dios es vital para cada matrimonio cristiano. Tengamos mucho cuidado y no corramos tan fácilmente por nuestras emociones, sentimientos y necesidades psicológicas. La necesidad de familia es algo bien importante y alguien que lo sabe mejor que nosotros es Dios mismo, que Él diseñó la familia. Y entonces Él quiere bendecir a todos los matrimonios cristianos, pero tenemos que seguir un orden y tenemos que seguir su palabra y tenemos que seguir la guianza de su espíritu y tenemos que ser humildes y sencillos y someternos a Él si queremos bendición de Él. Y no ser arrogantes y querer ir a la ciencia rápido. Les digo, es un proceso diferente y cada caso es particular, pero los preceptos son para todos. Entonces, para Dios es muy importante los hijos y la bendición que son para cada familia los hijos. De ahí la importancia
de que sean hijos de esa semilla. Veamos qué tan importante es que Dios sí prefiere, como nosotros, tener un hijo con nuestra propia sangre, nuestra propia genética, que se parezca a nosotros también, que tenga rasgos característicos de nosotros, como también es algo que es vital en una familia y que para Dios también es importante. En Génesis 15:1 encontramos esta historia. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es el damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Qué tan importante es que Dios, el enemigo metiendo la semilla de maldad y metiendo problemas dentro de la humanidad y alentando más el pecado en la mente de los humanos y los humanos cayendo fácilmente en esas debilidades de carácter moral? Siempre sufrimos de consecuencias por el pecado, porque es algo que ya estableció en su ley Dios, en su creación, y no podemos evitarlo. No podemos, aunque no lo veamos, ahí está fundamentada su palabra, es espiritual y se cumple en todas las familias. Y una de las grandes áreas es muchas mujeres estériles, muchas mujeres con problemas probablemente de disfunciones, obviamente anatómicas, fisiológicas, genéticas, de muchos trastornos de todo tipo, que venían arrastrando por un mal cuidado, por cuestiones psicológicas, por mil cosas que pueda haber, y no estemos enfocando lo que por el pecado y el pecado. Y no quiero decir que por eso las infecciones sean pecado o que ciertas enfermedades son pecado, no estoy hablando que toda la enfermedad es pecado, pero estoy hablando que muchos del diseño original de Dios de sanidad del cuerpo humano es porque nosotros hasta en la gula, hasta en el descuido de lo que comemos, hasta en la manera como lo comemos, o sea, en un desorden, nosotros nos creamos muchas enfermedades. Entonces, estamos fuera del orden de Dios. Pero así también en estos problemas de muchas mujeres, nosotros podemos encontrar historias, ahorita te leeré algunas, de cómo la mayoría de las mujeres que Dios traería la bendición, que era la ascendencia, que era la descendencia donde llegaría Cristo, eran estériles la mayoría. Y Dios hizo que todas coincidieran porque clamaron a Él. Veamos esto ahorita. Pero aquí en Génesis nos queda claro que Dios dijo: es importante que sea tuyo y que nazca de ti de Sara aunque tengan 100 años. Es importante que también tenga tus rasgos, que sea de tu sangre, que sea de tu heredad. Entonces, para Dios es importante lo que también para nosotros es importante. Todas las familias quisiéramos tener descendencia, todos los matrimonios, que tuviera los ojos nuestros, los ojos de nuestra esposa, los labios, la carita de uno, del otro, las características. Esa es una bendición adicional que Dios nos da a las familias. Es una bendición enorme que los hermanos se parezcan. Es una bendición grandísima. Pues Dios quiere bendecirnos hasta esa magnitud porque es un Dios todopoderoso y bueno, lleno de amor para nosotros. Pero tenemos que seguir un orden cuando el mal nos ha alcanzado, cuando el mal nos ha tocado, cuando la enfermedad nos ha llegado, cuando ese tiempo es el tiempo donde tenemos que clamar y buscar y tener fe y esperar en Él, como lo hizo Abraham. Sabemos que Abraham en ciertos años falló su fe y de ahí tuvo que ver con Agar y tuvo que llegar Ismael y toda la problemática que esto contrajo. Pues así nos pasa cuando nosotros también nos esperamos correctamente en fe. Ahora, quiero que Génesis 11:30, hablando de las estériles, que voy a poner poquitas porque son muchas, es Sara no tenía hijo y sabemos que de ahí nació Isaac, Abraham, y sabemos que de Isaac Dios iba a bendecir todas las familias de la tierra como lo ha hecho hasta ahorita. Muy bien. Y luego sabemos que de Isaac también estuvo clamando y clamando por Rebeca, porque Rebeca no podía concebir, no podía tener hijos, y clamando y clamando y clamando. Claro que en aquel tiempo no había inseminación artificial ni nada por el estilo. Era un hombre que sabía que contaba con Dios y que iba a clamar, porque el único que le podía dar prole era Dios, como Abraham también. Clamaban porque no había clínicas de inseminación, y Dios les concedía después de clamar. Por eso el texto que Jesucristo menciona en el libro de Lucas, del juez injusto, que de una viuda, que de tanto y de tanto y de tanto que le pedía le hiciera justicia, el juez dijo: ya le voy a hacer justicia a esta viuda, para que no me esté poniendo gorro ya le voy a hacer justicia. Dice Dios: si este juez injusto hizo justicia, nada más para que no lo molesten, ¿ustedes qué creen que hará Dios
a sus pequeños y a sus pequeñas, que clamen de día y de noche, vendrá rápido y les hará justicia. En el tiempo de Dios, en el proceso de Dios, a veces Dios no nos manda la bendición porque tenemos que consolidarnos como matrimonio, porque tenemos que consolidarnos como ministerio matrimonial al servicio de Dios, es decir, verdadero reflejo del amor de Jesucristo a su iglesia en el matrimonio. Entonces a veces Dios tiene propósitos más allá de lo que vemos o entendemos, que son aún de mayor bendición y no solamente el hecho de tener descendencia, que ya en sí lo es bendición, pero hay un propósito más grande y más fuerte del por qué hay que esperar el tiempo perfecto de Él y confiar que Él tiene toda la sabiduría y Él sabe qué es lo que mejor nos conviene a todos nosotros. En el libro de Jueces habla en el capítulo 13, versículo 2, de cómo de la tribu de Dan estaba un hombre llamado Sora y una esposa llamada Manoa, y que era una mujer estéril y no podía tener hijos. Se le aparece el ángel de Jehová y le dice que tendrá un hijo, y llegó Sansón. Y no sabemos bien todo el juicio que trajo con Sansón Dios, pero era una mujer estéril y trajo una descendencia de ellos para bendecir al pueblo de Israel. Igual con Abraham, igual con Isaac, también lo vemos con Jacob. Raquel era estéril y no podía tener hijos, la que más amaba a Jacob. Y sabemos que de Rebeca nació Jacob y nació Esaú, que también era estéril, y sabemos que de Jacob viene todo el pueblo de Israel. Entonces fíjense cómo todas las mujeres que traían bendición grande a la tierra eran estériles. A lo mejor tenían problemas en los quistes, en los ovarios, las trompas de falopio con adulteraciones, a lo mejor los hombres no tenían la cantidad de espermatozoides necesaria, no tenían movilidad de espermatozoides, no había científicos en aquel tiempo, pero Dios sí conocía todo y Él les arreglaba cualquier problema para que pudieran concebir. Ahora, dice en Génesis 25:21 que Isaac a Jehová dice que estuvo clamando, orando, igual Jacob. Ahora en Lucas 1:7 dice, porque tenían un hijo porque Elizabeth era estéril, porque no tenían hijo porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Y está hablando de la mamá de Juan el Bautista y el papá Zacarías de Juan el Bautista. Dice que era una mujer y un hombre de ya de edad avanzada, es decir, in vitro no les funcionaría. En in vitro dicen que es de arriba de 40 años es el 13%, pero de edad avanzada probablemente tenían 60 años. Ya estaban muy avanzados, ya era un sacerdote anciano cuando los jubilan a los 60, Zacarías, ya estaba por salir. Entonces, in vitro no les funcionaría a ellos, pero Dios sí les funcionó, y qué gran bendición que llegó Juan el Bautista. Y en Hebreos 11:11 dice que por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Nosotros escuchamos que cuando Sara escucha que va a ser madre, ella se sonríe y Cristo la regaña, el ángel de Jehová la regaña y le dice, ¿por qué? ¿Por qué se sonríe? De hecho, pensamos que habla de Jehová, que es Jesús, la regaña y le dice que por qué se rió, por qué no ha creído. Pero eso no quiere decir que todo quedó ahí. A través de los años ella después tuvo que haber creído, y la palabra se confirma aquí, que tuvo fe para poder tener la fuerza y dar a luz. Ahora, con todo esto que he estado hablando, no estoy desechando que Dios está en contra de la adopción de niños, o que Dios no le agrada que se adopten niños. Eso es diferente, muy diferente. Estamos hablando de la concepción de un matrimonio, qué es lo que debe de ser. El adoptar un hijo es alguien que ya está en este mundo, y claro que Dios a nosotros, todos los cristianos, nos ha adoptado en Jesucristo. Ninguno nacimos directamente de Dios. Nos concebimos a través de Jesucristo, cuando después de que lo recibimos, fue cuando ya entramos a ser parte de su familia, fue cuando dejamos de ser hijos, criaturas de Él, a ser hijos verdaderos de su Espíritu. Hasta ese momento. Entonces, somos adoptados en Jesucristo para ser hijos. ¿Qué quiere decir esto? El único que fue hijo es Jesucristo, y es. Pero los que somos adoptados como hijos somos todos los cristianos, evangélicos, que hemos nacido de su Espíritu. Entonces, la adopción, claro que Dios está de acuerdo con ella, claro que Dios bendice familias con eso. No estamos hablando en ese punto ni en ese tema para evitar algún tipo de prejuicios o algún tipo de ideas equivocadas, que no estamos hablando en esa dirección. Es un tema muy diferente, y que claro que Dios está de acuerdo con la adopción y familias bendecidas y felices con hijos adoptados. Ahora, nosotros podemos ver que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue por medio del Espíritu Santo, un milagro. No intervino el espermatozoide de José,
para la concepción en María de su óvulo. Fue algo sobrenatural que Dios hizo. Entonces, aún y así, podemos ver que no es que Dios esté contrario a la situación de que el padre y la madre puedan amar a un hijo que no es de ellos totalmente en el sentido genético. Aquí estoy apoyando no lo de la inseminación. Con este texto estoy apoyando la situación de la adopción. La situación de que tú puedes ser un padre tan padre y mejor padre que aquellos que genéticamente lo son, cuando tú genéticamente no lo eres y adoptaste a alguien y lo amas. Y ese niño puede amarte más que muchos niños no aman a sus padres genéticos. Entonces, nada tiene que ver en el sentido de que estemos poniendo aquí en tela de duda las adopciones o meternos en ese tema que no estamos tocando. Y nomás quiero aclararlo para dejar limpio para prejuicios o evitar conclusiones o ideas que no son lo que estamos hablando hoy. Ya para terminar, quiero hablarte un poquito de cómo Dios ha bendecido a tanta mujer y cuáles son los estatutos que Él estableció para esto. En Éxodo 23-26 dice Dios: no habrá mujer que aborte y no habrá mujer estéril en mi pueblo, en toda la tierra, y yo completaré el número de todos tus días, le decía Israel. Decía Israel: si tú guardas mis mandamientos, si tú me sigues fielmente y me obedeces, no va a haber ni estéril, ni va a haber quien aborte. Y tú vas a cumplir vas a ver hasta tu cuarta generación. Dice Deuteronomio 7:14, bendito serás más que todos los demás pueblos, no habrá en ti varón, ni hembra estéril, ni en tus ganados. Otra promesa de Dios dice: no habrá varón que no tenga movilidad de espermatozoides, o que no tenga el conteo de espermatozoides, o que no pueda. Siempre van a poder tener hijos, y la mujer siempre va a poder embarazarse. No habrá hembra estéril. Esta era la promesa, y es la promesa de la palabra de Dios para todos los cristianos. Deuteronomio 28:2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyes la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito en el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus diestres, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Hay muchas bendiciones, pero las primeras que habla Dios es bendito en la ciudad y bendito en el campo. No importa si eres pobre, no importa si eres millonario, si eres científico, si apenas estás como obrero. Dice, no importa tu condición, si eres de aquí o eres de allá. Lo que importa es que serás bendito. Yo te bendeciré por ser hijo mío. Y dice, y lo primero que habla después de ser dice, será bendito el fruto de tu vientre. Aquí no está hablando, cuando está hablando de que será bendito el fruto de tu vientre, está diciendo que todas van a tener fruto. Está diciendo que todas van, y va a ser bendito ese fruto, por ser obedientes a Dios. Ahora, consecuencias de la desobediencia, Deuteronomio 28:15. Acontece que si no oyes la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, y maldito el fruto de tu vientre. Con esto quiero comprobar algo primero, que aunque estén en pecado y aunque estén en desobediencia, como quiera Dios les da hijos. Porque lo único que está maldiciendo es que serán malditos en el campo y en la ciudad, y será maldito el fruto de su vientre. Es decir, que los niños van a ser tremendos, desobedientes, rebeldes a los padres, consecuencia de la desobediencia y la rebeldía de los padres a Dios. Va a haber una cadena de maldición, de desobediencia y rebeldía en las descendencias. Será maldito también el fruto del vientre. Con esto quiero poner en claro que Dios no está cerrando matrices, que Dios no cierra matrices por los pecados, que Dios no quita, o sea, que Dios no manda, por aquellos que piensan así, estoy hablando así, que Dios no manda ni quistes, ni manda enfermedades a las trompas, por castigo. Eso es equivocado, no es así. Por circunstancias de mucha índole, fisiológicas, anatómicas, genéticas, y de mal cuidado, y de muchas otras cosas que para mí pueden ser espirituales, existen mujeres estériles. Pero aún, en aquel día que va a estar haciendo milagros Cristo, y que un ciego, Dios lo va a hacer ver, y que le dice la gente, ¿quién fue el que pecó para que él se haya nacido ciego, el padre o la madre? ¿Quién pecó? Y Cristo le dice, no pecó ni el padre ni la madre, ni él pecó. Este niño viene, o esta persona es ciega de nacimiento, porque se iba a manifestar la gloria de Dios en él. Entonces hay algunas mujeres estériles que la gloria de Dios se va a manifestar en ellas.
La cuestión es esperar en Dios, buscar a Dios ese milagro, ese milagro. Y son todos los textos que voy a mencionar el día de hoy. Pero yo quiero terminar con esto y hacer un énfasis. La inseminación artificial sí es un mecanismo y es un procedimiento de bendición para muchas familias. Pero, entendámoslo bien, para otras no lo ha sido así por los riesgos que ya hablamos y que han corrido hasta de malformaciones. Y otras que se han gastado todo el dinero que han tenido y no lo han logrado. Dice la palabra que si nos acercamos a Jesucristo podemos beber y podemos tomar leche y podemos tomar sustento gratis, totalmente, gratis. Dios no vende nada. Dios por amor te regala todo. Pero tenemos que tener la fe necesaria para permanecer y seguirle a Él sin dudar, sin titubear, sin detenernos y desviarnos. Si estás como pareja tú en esta circunstancia, búscalo a Él, espera en Él, escúchalo a Él. Sus ovejas le seguimos y oímos su voz. Tú sabes bien que oímos su voz. Si no has llegado al nivel espiritual de consagración y de meterte en serio con Él, esta es una buena razón. La descendencia es vital, que lo busques con todo tu corazón. Y está prometido en Jeremías 33 que lo hallaremos, en 33 en adelante, que lo hallaremos si lo buscamos, en Jeremías 34, perdón, si lo buscamos con todo nuestro corazón lo encontraremos. Entonces, si Dios permite algo así porque no tuvimos la fe,